Bueno, para mi caso, cómo aplicar la narrativa al caso particular del terruño de uno que es Itagüí. Bueno, es simplemente porque yo soy nacido y criado en Itagüí. Bueno, nací en Medellín, pero vivo en Itagüí desde los 7 años de edad. Entonces acá hice mi primaria, aquí me gradué de bachillerato, aquí me enamoré, aquí me casé, aquí nacieron mis hijos, aquí trabajo y aquí me desempeño como tallerista en creación literaria y narrativas. Ese hecho ya marca mucho el que cualquier narrativa que uno exprese, hasta incluso la que utilice algunos símbolos o valores universales, se circunscribe porque simple y llanamente uno es de acá. Mi novela es autoficción, es decir, la materia prima son los recuerdos. Son recuerdos que se manipulan, que se pueden tergiversar, pero hay otros que explícitos tal cual quedan en la novela. Pero no es que sea una autobiografía, no. Yo creo que la autoficción no es una autobiografía, es más bien una autobiografía falsa, como lo declarara Piedad Bonet, que me parece una maravillosa definición. Los personajes están en Itagüí porque como yo también soy de Itagüí toda la vida, como Rafa, aquí nací a los 7 meses de haber nacido, que nací en Medellín, estaba en Itagüí, aquí me crié, no conozco sino Itagüí como vida hogareña, como vida familiar. Entonces, por consiguiente, los personajes, la vida está en Itagüí, por eso me sentí tan bien haciendo la narración, porque es importante tener en cuenta que uno debe escribir sobre lo que uno conoce. Yo tengo una frase célebre de León Tolstoy que la aplico siempre en mis escritos: escribe sobre tu aldea y serás universal. Ahí está mi familia, ahí estoy yo mismo actuando, porque escribir sobre uno mismo, como lo dijo Héctor Rojas Llerazo, es un reto, es decir, uno se prueba como escritor escribiendo sobre uno mismo y sobre su familia. Bueno, yo creo que para mí la memoria colectiva, nunca me he detenido a pensar en ella. De hecho, creo que soy un poco incrédulo de la memoria colectiva, pues de hecho es la historia, pero en la medida en que uno nació y se crió en este terruño, pues uno está personificando y tiene uno muy introyectado lo que se llamaría la memoria colectiva. Todo lo que uno escriba, indiscutiblemente, está uno dentro de un conglomerado. Y en ese sentido, pues pienso yo que por antonomasia se estará hablando de la memoria colectiva. Bueno, en mi obra, obviamente que en primera instancia aparece la memoria individual, los recuerdos, pero la memoria colectiva, obvio, que también está presente. En mi novela narro pasajes históricos acaecidos en Itagüí, muy simpáticos, algunos recordados, pero la mayoría seguramente olvidados. Y con eso estoy rescatando hechos, como también rescato personajes de mi novela que, de no ser porque estuvieran allí como protagonistas o como personajes secundarios, morirían del todo, porque uno muere cuando ya nadie lo recuerda. Y la palabra escrita queda. Como dijo Pilato muy ingeniosamente, lo escrito está. Entonces la memoria tanto de Itagüí como de Carolina del Príncipe, que es pueblo de mis ancestros, de la cual también me ocupo en la novela y de la cual narro hechos veraces, obviamente que con el tamiz del recuerdo, porque uno siempre está manipulándolos y organizándolos de manera distinta, inclusive a como sucedieron. Sí, hablando, como dicen acá los protagonistas de la escritura en Itagüí, es importante buscar un sector, un lugar, un espacio donde se recopilen todas estas obras, las del pasado y las recientes, para tener un lugar específico de ir a investigar.
y mirar qué hay, qué no hay y qué se puede ampliar. Vale la pena eso porque simplemente va quedando el recuerdo de algunos libros que se han publicado, pero a la hora de la verdad, otras generaciones que quieran buscar algo más concreto, para no decir, entre comillas, perder tiempo en la biblioteca, sino que haya un lugar específico, no solo en la biblioteca, sino que de pronto la administración, el sector de cultura, dejen o busquen un espacio donde se encuentren todos esos libros que han salido, todas esas historias, para que los que escribimos tengamos una fuente interesante y comparar qué se ha hecho, qué no se ha hecho. Valdría la pena eso. Y de pronto pensar en una editorial o algo, una litografía, para que se publiquen libros a un costo más reducido, o de pronto sí auxiliados por la administración o por la Secretaría de Cultura. Sería muy importante todo eso. Bueno, lo que Rubencho propone es una asistencia del gobierno municipal, lo que en Itagüí no ha sido algo muy llamativo. Ahora, en cuanto a la historia, cada autor tiene su percepción personal de los hechos. Yo puedo narrar un hecho, Rubencho el mismo hecho y mi tocayo Rafa el mismo hecho, y seguro que los tres van a tener diferente punto de vista, van a tener diferente percepción. Yo inclusive en mis novelas me he repetido en algunos hechos, en algunas situaciones sin darme cuenta. Luego analizo, los reviso, son iguales, pero tienen diferente presentación. La historia de Itagüí, importante la historia de Itagüí, y tenemos que dejar constancia del pasado, del presente y más luego del futuro, porque lo que escrito está, escrito queda. Bueno, desde mucho tiempo atrás, yo recuerdo que con el poeta Omar Gallo presentamos al municipio y a la misma biblioteca de Itagüí que hubiese el Salón Itagüí, porque digamos ya, o sea, como decía Rubencho, un espacio, un lugar específico donde se tengan todas las obras, que ya hay más de una, ya hay bastante. Ya hay un acervo escritural en todos los géneros de Itagüí y que merecería tener el Salón Itagüí. Pues eso no ha funcionado. Igualmente, pareja esa propuesta, hablamos también de la Cátedra Itagüí, que digamos los escritores o quienes hemos escrito pudiéramos compartir la experiencia yendo a los colegios, a las escuelas, que los estudiantes sepan que un escritor puede ser itagüiseño, que viste blue jean y que es común y corriente y que puede escribir novelas, cuentos, ficción, historia. Bueno, existe también un centro de historia que hasta donde yo sé, pues tampoco tiene o ni ha empezado pues el famoso Salón Itagüí. No sé cuánto más habría que esperar para que esta idea se pudiera cristalizar. Bueno, para estos días se ha hablado de la novísima ley del arte en las aulas. Bueno, he mirado, he leído muy someramente, pero me parece que es algo muy importante por cuanto que el arte o las artes en los colegios y en las escuelas, incluso en instituciones superiores, siempre fue mirado como rellenos para complementar algún pensum, pero ya tal como en el espíritu de la ley, ya uno ve que ya en adelante ya el arte no va a ser mirado como simples rellenos en las aulas o en lo que recibimos de las aulas, y eso para mí me parece muy importante. Ahora, habría que mirar sí, la implementación de la misma, pero bueno, principio tienen las cosas. Ya veremos que la implementación no va a ser, digamos, nada fácil y que nos puede coger muy desprevenidos, porque ya ahí viene quienes estarían al frente, digamos, si el grueso del magisterio colombiano estaría en condiciones de implementar esa ley, porque una vez que no sean relleno, cualquier profesor de cualquier materia, incluso matemática, lo que sea, tendrían de alguna manera que estar empapados del arte en las aulas, y es algo que yo puedo aplaudir en estos momentos.
El arte en las aulas es una maravillosa creación legislativa. El problema es que en Colombia tenemos leyes para todo. Yo soy un abogado que nunca ejercí, pero estudié el derecho y hay leyes por montones. Aquí hay leyes para hacer carrizo, para cómo levantarse, etcétera. Lo importante es, como dijo mi tocayo, la implementación. Material humano para ello hay, pero la implementación, porque aquí nace la ley, nace la trampa, comienzan las disculpas y entonces todo se va quedando como simple ley de un código inaplicable y muerta con el tiempo. Hablando de esta nueva ley, es muy importante porque se trata de rescatar y visualizar estos patrimonios, algunos declarados patrimonio de la nación, otros no declarados, que en cada región y en cada sitio, en cada municipio hay unos bienes patrimoniales y unas culturas de esos sectores que vale la pena que en los mismos colegios se conozcan. Y así se difunde más la cultura, inclusive el arte ayuda a distraer de otras desviaciones no muy buenas a la juventud y también a los adultos. Vale la pena enriquecer el país de todas estas memorias históricas ancestrales y las que vienen. Entonces vale la pena que haya salido ya por ley esa situación. Bueno, a mí me parece que Itagüí no ha tenido una tradición literaria de peso. Incluso en mi libro de poetas y poesía en Itagüí, lo digo, lo afirmo y lo sustento. Nunca la hubo, pues digamos, aquí en este pueblo ha habido de todo, pero no se puede hablar de un poeta o de un escritor de la misma manera que se habla de un Eladio Vélez en pintura o en plástica. Existen por ahí revistas que pasaron y murieron también muy prontamente. Casi que en muchos pueblos de Antioquia, en algunos pueblos de Antioquia se puede mencionar que fue cuna de algún bate, de algún poeta, algún escritor. Bueno, otros pueblos con 300 años de historia y no se habla de que allí haya nacido algún escritor o algún poeta. Bueno, Itagüí pertenece a esta situación de que no hay una tradición literaria, pero y la verdad sea dicha, es notorio, bastante notorio, que se respire como una especie de Big Bang, porque si hay un Big Bang, o sea, un momento que tiene mucho que ver con este siglo XXI y que uno podría investigar el porqué y uno podría mirar que, por ejemplo, la llegada de los talleres literarios en las casas de la cultura, también digamos el que hay escritores cuya obra está enseñando a otros de que eso es posible, pero como te digo, es como un Big Bang que uno lo puede respirar en este momento y que uno espera que se siga expandiendo. Y ahora también tengo argumentos para decir que hay unos comienzos sin necesidad de lo tradicional, y es que aun cuando las comparaciones son tediosas, pues no lo son mucho cuando en esas comparaciones quedamos muy bien librados, y cuando uno escucha en el ambiente literario circunvecino de otros municipios de los poetas de Itagüí, los escritores y de la literatura. Entonces es como el argumento principal que yo tengo para hablar justamente de esos comienzos que se respiran en estos momentos. Gracias a Dios, porque vienen cosas grandes para parte de la cultura. Itagüí, como decía mi tocayo Rafa, ha tenido artistas en otros géneros, por ejemplo, Eladio Vélez, gran pintor, Salvador Arango Saar, un escultor de fama nacional e internacional. Pero en literatura la tradición no es nutrida. Yo recuerdo solamente de acá de Itagüí, en los años 60, hubo un novelista, porque entre otras cosas Itagüí no hay muchos novelistas. Estoy hablando de Hernán Mejía. Este era un señor que tenía un
almacén, un negocio de cambalache de libros escolares y de toda índole, y escribí una novela que se llamó La novia de Agualinda. Yo he querido buscar esa novela, no la he podido encontrar. Alguien la tenía y esa persona murió. Me quisiera algún día hablar sobre esa novela, leerla, considerar que Hernán Mejía, de los tiempos modernos, es el primer novelista de Itagüí. Pero no, por ejemplo, yo participé en Envigado, mis primeros cuentos en los cuales obtuve premiación fue en Envigado, no en Itagüí. En Itagüí no fue hasta 2006, cuando se hizo la primera convocatoria de este siglo. Pero sí, Itagüí no tiene una tradición fuerte literaria. Ahora sí está surgiendo y estamos de ello pues entusiastas, muchos creadores, porque los talleres ayudan. Hay novelistas, hay muchos poetas, hay jóvenes entusiasmados con escribir y sobre todo algo que hay que inculcar, la lectura. Yo no consigo un escritor o un poeta que no lea. Sí, aquí en Itagüí la difusión y la creación del sector literario y de las obras han sido más que todo por esfuerzos personales, esfuerzos individuales. No ha habido ese acompañamiento como tal. Ahora el Instituto de Cultura pues está fomentando algo, ¿cierto? Sacando unas publicaciones, pero desgraciadamente son limitadas para cada autor, y no son limitadas, sino que también a esas publicaciones les falta una buena presentación a nivel de litografía. No hay fotos a color, los textos pues no los presentan como los presentan originalmente el autor. Entonces hay un vacío en eso. Esperemos que de pronto el Instituto de Cultura sí trate de dimensionar de que aquí hay unos artistas, escritores y literatos que tienen mucha tradición, unos que están muertos y otros que estamos vivos. Entonces vale la pena que el municipio, y ahora con esta nueva ley, sí se fijen en esos personajes y no quede eso siempre individualmente. El esfuerzo de cada uno, y publicar es una odisea, no es una cosa fácil.